soy creo que os conozco a todos más o menos, pero bueno, por si acaso, yo soy Marta Blanco, soy profesora del Departamento de Derecho Civil de esta facultad, pero también yo me suelo definir como mediadora familiar, pertenezco al Instituto IMEDIA, al Instituto Complutense en Mediación, y junto con mis compañeros, con Félix Arias y con Balbanudo Orbolla, que son del Centro de Apoyo a las Familias 5, nuestra idea hoy es daros una visión de cómo se hace la mediación en España, a nivel teórico, pero en concreto, cómo lo hacen desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. Y en concreto nos habían dicho que estabais interesados en conocer un poco la situación de la mediación intergeneracional. Por eso, sobre todo, Balbanudo y Félix nos van a hablar de, bueno, pues de alguna cosa más práctica, ¿no? A nivel más práctico. Yo os voy a hacer un pequeño repaso, aunque no sé muy bien, siento si me repito un poco con cosas que ya habéis visto, porque sé que muchos de vosotros habéis visto, vosotros y vosotras habéis visto cosas de mediación, pero para que nos sirva un poco de introducción y para situarnos qué es la mediación, cómo nos movemos en esto y como sigue derecho un poco la normativa, pues lo siento, pero si tenéis alguna duda o queréis que me salte algo o queréis que profundice más en algo, me lo decís con toda la libertad. Bueno, tenemos muchas profesiones que abordan el conflicto desde diversos puntos de vista. Yo he puesto aquí algunas que a mí se me han ocurrido. Tenemos abogados, psicólogos que trabajan el conflicto tanto a nivel interpersonal como el conflicto interior. Tenemos, por supuesto, los trabajadores sociales, la policía, al fin y al cabo también lo es, los jueces, pero luego tenemos una serie de terceras personas que tratan de resolver el conflicto al margen del sistema judicial. Y eso es la mediación. La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos, alternativo a la jurisdicción. ¿De acuerdo? En todos ellos participa una tercera persona, que puede ser el conciliador, el árbitro, el mediador. Y ahora mi pregunta es, os he puesto aquí los que son más conocidos en España, hay muchísimos más. En Estados Unidos tenemos casi 20 o 30 tipos distintos. En España estas son los que funcionan. ¿Me podríais decir cuáles son las diferencias entre unos y otros? ¿Qué hace un árbitro? Insisto, todos son sistemas alternativos de resolución de conflictos en los que participa una tercera persona, pero ¿cuál es la diferencia entre acudir a un árbitro, acudir a un conciliador, acudir a un mediador o acudir a un ombudsman, que lo llamamos ombudsman, pero normalmente se identifica como el defensor del cliente, defensor del asegurado? Si todos tenéis un seguro médico, tenéis un defensor. Si todos tenéis un banco, tenéis un defensor del cliente. ¿Sabéis cuál es la diferencia? ¿No? Pues no sabéis tanto. Si yo me voy a un árbitro, lo que yo le estoy diciendo es que actúe de forma muy similar a un juez. ¿Vale? ¿Un juez qué hace? Pues una de las partes le dice cuál es su problema, la otra parte le dice cuál es su problema, y el juez da una decisión que es una sentencia judicial. El árbitro es muy parecido. Escucha a una de las partes, escucha a la otra parte y emite una decisión que es un laudo. ¿Vale? Un laudo que es vinculante. Eso significa que es de obligado cumplimiento por las dos partes. Que los dos se han comprometido antes de acudir al árbitro a que sea cual sea la decisión que él dé, la van a aceptar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un árbitro es como un juez privado. Es muy parecido a un juez, lo que pasa es que yo elijo qué juez quiero que me dé la solución a mi caso. ¿Sí? A los jueces por lo general no los elijo, pero bueno, a un árbitro lo puedo elegir. El conciliador, pues aquí a veces hay una cierta confusión y es una de las cuestiones que a mí me gustaría que reflexionásemos hoy. El conciliador es una de las figuras con las que normalmente se confunde al mediador. Y me gustaría que de este seminario pudierais sacar cuáles son las diferencias entre estas dos figuras. El conciliador es normalmente una persona que trata de conseguir un acuerdo, pero por lo general se identifica como una persona o un tercero que lo que emite es una decisión no vinculante para las partes. La diferencia entre el árbitro y el conciliador es que mientras uno da una decisión que es obligatoria, el conciliador da una decisión, escucha a cada uno y dice, bueno, para mí la mejor solución sería esta, pero si queréis la tomáis y si no queréis no la tomáis. Sois libres para decidir si aceptáis o no aceptáis esta, que en mi opinión es la mejor alternativa.
¿vale? El ombudsman es muy parecido al conciliador, pero por lo general está posicionado de parte de uno. Pues hablamos del defensor del pueblo, hablamos del defensor del cliente, hablamos del defensor del asegurado. Aunque esto a veces tiene su perversión, por así decirlo. Al defensor del cliente de un banco, ¿quién le paga? El banco, ¿no? Entonces, aunque en teoría defiende los intereses de alguien, la persona o la neutralidad y la imparcialidad, que quizás a veces sería necesaria, la perdemos un poco, ¿no? Que teóricamente esto no debería pasar. Pero la figura del defensor, del ombudsman, es una persona que emite una decisión vinculante, pero no es neutral e imparcial. Teóricamente está posicionado del parte del más débil o del que necesita una mayor protección, por así decirlo. Y nos encontramos ahora con la figura del mediador. ¿Qué es un mediador? ¿Cuál es la función de un mediador? Tratar de resolver un conflicto y que ambas partes dialoguen hasta llegar a un entendimiento. Perfecto, es un tercero que lo que ayuda es a las partes, ayuda a que sean ellas las que puedan alcanzar la solución por sí mismos. Por lo tanto, en principio la figura de un mediador, veis que estas son las definiciones que aparecen en la normativa, la figura del mediador es una figura, es un tercero que jamás debería poder dar una solución, una propuesta de solución en base a lo que a él le parece más oportuno. Su intervención está basada en la neutralidad y la imparcialidad, y eso significa que no se puede posicionar de parte de ninguna de ellas. Por lo tanto, su función no es emitir una propuesta de solución, sino que su función es que sean ellos los que resuelvan el conflicto. Eso no quita, que esta es una de las grandes debates y que a mí me lo preguntan siempre, y ya me adelanto, que un mediador no puede hacer propuestas. Claro que tiene que hacer propuestas, si no, no hacemos nada. Ahora bien, no podemos hacer una propuesta, una única propuesta, que sea la que desde mi criterio como técnico sea la mejor. No sé si me estoy explicando. Yo debo hacer propuestas y hacer alternativas, o ofrecer alternativas que engloben los intereses y las posiciones de las partes. No voy a ofreceros la alternativa que en mi opinión es la mejor, sino la que creo que engloba los intereses de todas las partes. Y puedo tener una o puedo tener 5. Y a mí se me ocurren estas opciones que podrían solucionar vuestro caso. ¿Cuál os parece mejor? Decidme los pros, decidme los contras, y ahí entramos a negociar dentro de las alternativas que a mí se me han podido ocurrir, qué opciones podrían ser las posibles y cuáles. Estas son las definiciones. Si queréis leemos la de la ley de mediación, que es la nuestra, que está ya englobada dentro de lo que es la directiva, aunque ahora os voy a explicar un poco cuál ha sido la evolución normativa de la mediación. Dice, se entiende por mediación aquel medio de solución de controversias, dice, cualquiera que sea su denominación, porque hay mucha confusión. A veces mezclamos lo que es la mediación con la conciliación. Dice, bueno, vamos a poder aplicar esta ley a cualquier sistema de solución de controversias en el que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Esta definición no es muy buena. Estaremos de acuerdo, porque esto es encajable en el concepto de conciliación, es encajable en el concepto de ombudsman. Entonces tenemos que definir un poquito más qué es la mediación, qué hace un mediador, qué es lo que diferencia la función del mediador de la función del conciliador o de otros terceros, ¿no? Y eso lo podemos sacar si seguimos leyendo la ley. Si nos quedamos en el concepto es un poco escaso, en mi opinión. Bien, en todas las definiciones que encontraréis de mediación se destacan estas 3 cosas: que necesitamos un tercero, que es el mediador, que son las partes y no el mediador el que resuelve el conflicto. Y para mí, una de las cosas más importantes, y que es lo que queremos que también veáis a través del caso, es que la mediación requiere un proceso, y es un proceso estructurado, y que viene regulado en la ley. Pero además, los protocolos de casi todos los servicios que trabajan con mediación tienen un proceso claro y determinado. No es una sesión en la que tú me cuentas y yo te digo, no, es todo un proceso con la firma de una serie de acuerdos, compromisos de confidencialidad, acta inicial, acta final, en fin. Hay una serie de documentación que necesitamos poder ir rellenando para poder ir cubriendo, para ir terminando en un proceso que está muy largo. Bien, antes de entrar en lo que es la mediación como tal, lo que quiero enseñaros es un poco la evolución normativa que ha habido hasta ahora. No me voy a meter en leyes ni nada, simplemente para que lo veáis un poco con más cierto.
Pues la mediación en España empezamos a conocer de ella en el año 98, con una recomendación. Recomendación de la Unión Europea. ¿Qué es una recomendación? Vosotros que habéis estudiado Derecho. Ni idea. Una recomendación es una instrucción, una sugerencia que nos dan desde Europa a todos los países de la Unión Europea y nos dicen: existe una mediación familiar, que hasta el 98 ni idea de lo que era la mediación familiar en España, pero ni idea. Había una asociación por ahí perdida que la hacía, pero no se conocía la mediación en España. Desde el año 98, que tenemos una recomendación de la Unión Europea, hasta el año 99, y en el año 99 tenemos una recomendación en mediación en materia penal, también es muy interesante. Ahí empezamos a conocer en España qué es eso de la mediación y empezamos a leer qué es eso de la mediación. Y empieza a producirse, y lo vamos a ver después, toda una serie de normas. Se empieza a legislar en España sobre la mediación familiar. ¿Vale? Desde el año, en concreto, porque la primera ley es del año 2001, catalana, como siempre los catalanes van por delante. La primera ley de mediación familiar que existe en España es una ley que sale en el Parlamento catalán. Después, en el año 2002, hay un libro verde. ¿Sabéis lo que es un libro verde? Un libro verde es como un documento de trabajo. Pues la Unión Europea dice: oye, esto de la mediación es muy interesante, creemos que es necesario que se vaya implantando en España, en Europa, y no como una recomendación, sino queremos que sea algo más obligatorio, por así decirlo, y vamos a hacer un estudio. Y en ese libro verde se hace ese estudio, se manda un cuestionario a todos los países de la Unión Europea, se pregunta cuántos sistemas alternativos tienen, cómo los llaman, requisitos, en fin, una serie de cosas, y salen unas propuestas. Y en ese libro verde, una de las propuestas era: hay que regular la mediación en todos los países de la Unión Europea, y lo vamos a hacer a través de una directiva. ¿Qué es una directiva? Es un consejo de miembros que se reúnen y establecen serie de normas en relación a matemáticas definidas. Perfecto. La diferencia, esto lo vemos en Derecho, lo veíais, seguramente conmigo. ¿Cuál es la diferencia entre una recomendación, una directiva y un reglamento? Pues hemos visto que la recomendación recomienda, la directiva ya te obliga. ¿Pero te obliga a qué? Te obliga al resultado, pero no te obliga a los medios. ¿Os acordáis? Mientras que el reglamento te obliga en el resultado y en los medios. Pues se estaban preguntando: oye, ¿cómo metemos esto de la mediación en los países de la Unión Europea, sabiendo que cada uno parte de una situación completamente diferente? Cada uno tiene sus sistemas alternativos, cada uno entiende la mediación de una forma distinta. ¿Cómo solucionamos este tema? Pues vamos a hacer una directiva en el 2008. Y en el 2008 nos dicen: todos los países de la Unión Europea están obligados a introducir regulación sobre mediación en conflictos civiles y mercantiles, comerciales, y tenéis un plazo. ¿Alguien sabe qué plazo era? En el año 2008 nos dan las directrices, eso es una directiva, directrices, y nos dicen: tenéis de plazo para introducir la mediación civil y mercantil, que ya no solamente es familiar, el 21 de mayo del año 2011. ¿Vale? ¿Y qué ha pasado en España? Pues que no hemos cumplido, qué raro. Este es el año de la directiva, cuando ya nos dicen: oye, esto es obligatorio, tenéis un plazo para poder introducirlo. Antes de la directiva, ¿os acordáis? Desde la recomendación tenemos las normas autonómicas de mediación familiar, que tenemos, creo que son 13 leyes autonómicas de mediación familiar, que regulan la mediación en los conflictos familiares. Desde el año 2008, que se produce la directiva, ya llegamos al 21 de mayo del año 2011 y no tenemos nada solucionado. El proyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles ha estado 4 años durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento. ¿Qué ocurre? Pues que en el año 2012, estando el PP, como tiene mayoría absoluta, dice: mira, es que nos van a sancionar. Es que si no sacamos una ley que introduzca lo que nos dice la directiva, nos vamos a llevar una sanción europea. Por lo tanto, en el año 2012 tenemos 2 leyes. ¿Lo veis? Tenemos un Real Decreto Ley
del año 2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que lo que hace es recoger las obligaciones que nos ponen en la directiva, pero es que 3 meses más tarde tenemos una ley. ¿Me seguís? ¿Cuál es la diferencia entre un real decreto y una ley? ¿No os acordáis? La ley las hacemos en el Parlamento con el consenso de todos los partidos políticos. Como había sido imposible llegar al consenso de todos los partidos políticos, para evitar la sanción desde la Unión Europea, se hizo este Real Decreto Ley que lo hace el gobierno. No necesita el consenso de todos los demás, pero tiene que justificar una razón de urgencia. ¿Y cuál es la urgencia? Que nos multan, que es que nos sancionan. ¿Estamos? Sí, una pregunta. Para aprobar una ley, si tiene mayoría absoluta, ¿te hacen falta votos de otras fuerzas? No, pero hay que votarlo en el Parlamento. Hay que llegar al final de la tramitación parlamentaria y eso era lo que no se había conseguido. Entonces dijeron, bueno, pues ya está, hacemos esto, pero es que fijaros que es que 3 meses más tarde hacen ya en el Parlamento, como se debería haber hecho en primer lugar, la Ley Nacional de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que el texto es calcado. O sea, tenemos 2 leyes iguales, lo que pasa es que una es un Real Decreto y otra es una ley nacional. ¿Vale? Una ley orgánica, o sea, una ley ordinaria, no. ¿Ha quedado más o menos clara la evolución? Bien, estas son las leyes de mediación familiar que os he puesto las comunidades donde no hay ley de mediación familiar, porque en todas las demás hay. ¿Vale? O sea que, para que veáis que hasta antes del año 2008, en todas las comunidades autónomas, casi todas, existe una ley de mediación familiar. Y ahora me gustaría preguntaros, ¿cómo es posible que tengamos leyes autonómicas de mediación familiar y sin embargo tengamos una ley nacional de mediación en asuntos civiles y mercantiles? Porque entre los asuntos civiles estaría la familia. ¿Vale? Ni idea. Bien, pues esto fue un truco. Desde la recomendación del año 98 nos recomendaban introducir la mediación familiar. En realidad la mediación familiar se debería haber negociado en el Parlamento Nacional, porque si habéis estudiado Derecho, os acordáis de cuando estudiasteis Derecho, las competencias sobre asuntos civiles las tiene el Parlamento Nacional. Sin embargo tenemos 13 leyes o 15 leyes o no sé cuántas leyes autonómicas que regulan la mediación familiar. Y eso es porque, esto lo sabéis bien, las competencias sobre servicios sociales las tienen las comunidades autónomas. Y lo que han hecho es regular la mediación a través de la regulación de un servicio social de mediación para la solución de los conflictos en la familia. ¿Me explico? Las leyes familiares, las leyes de mediación familiar lo que regulan es el acceso a un servicio público de mediación. Aparte regulan alguna parte de la mediación privada, pero lo han metido a través de las competencias en servicios sociales y protección de la familia. ¿Vale? Por eso tenemos leyes autonómicas de mediación familiar, pero luego tenemos una ley nacional de mediación, en general, en conflictos civiles y mercantiles. Bien. ¿Cuáles son las obsesiones, por así decirlo? Me baso solamente en las obsesiones de la normativa. Primera obsesión, garantizar la calidad de la mediación. Y para eso se ha regulado que necesitamos que los mediadores estén formados, que sean mediadores formados, a la cual accederán bien con un... He puesto ahí grado, pero en realidad es una formación inicial que ni siquiera tiene que ser una formación de grado, puede ser una formación profesional. Y 100 horas de un posgrado o de una formación complementaria. ¿Vale? Por tanto, todo aquel que quiera trabajar como mediador tiene que tener 100 horas de formación. Y después, garantizando los principios de la mediación: la eficacia, la imparcialidad, la competencia y la confidencialidad, que es lo mismo que la imparcialidad, la confidencialidad, la neutralidad, la voluntariedad, bueno, todos los principios que vamos a ver después. La idea es también garantizar la ejecutoriedad de los acuerdos alcanzados. Se estuvo debatiendo incluso si los acuerdos que salieran de la mediación se podían ejecutar directamente, lo cual era un poco complicado. Ahora, para que tengan eficacia vinculante o ejecutiva, necesitamos que lo homologue bien un juez, bien un árbitro, bien un notario, es decir, para que sea obligado, de obligado cumplimiento, lo que hemos acordado en un acuerdo, necesitamos esa homologación. Que yo era un momento, volver un momento atrás, que es que era
Yo tenía entendido que la ley del menor del 2000, que esa sí que contemplaba lo que era la mediación en cuanto a asuntos penales. Sí, pero eso es penal. Es que estamos hablando de mediación civil y mercantil. Vale. El penal va por otro lado porque, de hecho, la ley nacional de mediación ha excluido la mediación penal. Claro, por eso lo decía, Claro. porque me ha llamado la atención. La ley orgánica, eso en la comida ha salido, la ley orgánica de protección jurídica del menor tiene 2 artículos, que son el 16 y el 18, que no hablan ninguno de los dos de mediación, habla de conciliación y de reparación. Lo que pasa es que a través de esos artículos se ha conseguido introducir en los juzgados la figura de la mediación penal. Pero hoy por hoy, en esa ley, no aparece la palabra mediación en ningún caso. Se ha metido ahí un poco a capón para, bueno, pues aquí habla de conciliación y habla de reparación, pues lo vamos a hacer a través de la mediación, pero no está regulada hoy por hoy la mediación penal. ¿Vale? Y de hecho está fuera del ámbito de aplicación de esta ley. Pero toda Europa está fuera del ámbito local, la mediación penal, solo en España. En España de forma expresa. De hecho, en Europa, como has visto antes, está regulada de 2 formas. Una era la recomendación en mediación familiar y otra diferente era la mediación penal. Entonces, está regulada de distintas maneras. La directiva que regula la mediación hace referencia a la mediación civil y mercantil. Ahí no estaría incluida la mediación penal. Y nuestra ley es una ley de mediación civil y mercantil que excluye expresamente la mediación penal. No solamente la mediación penal, también la mediación laboral, la mediación de consumo y la mediación en conflictos con la administración pública. Están fuera del ámbito de la ley. Lo que no quiere decir que no se haga mediación. Lo que quiere decir es que esta ley no se le cuestiona. ¿Vale? Bien. Asuntos. Se aplica esta ley a asuntos civiles y mercantiles. Cada Estado tiene que decidir qué es civil y mercantil. Y en España hemos optado, como siempre, no por definir, sino por excluir. Pues, ¿qué hemos dicho? Pues civil y mercantil es todo menos laboral, público, consumo y penal. Así lo hemos dicho en España. ¿Vale? Es una forma de definir en negativo. Pero, perdón, Sí. pero como tú muy bien has dicho, yo querría subrayarlo, no porque no haya mediación en esos ámbitos, sino porque en esos ámbitos hay una legislación que regula específicamente ese tipo de mediación. Exacto. Y la diferencia de la civil. Exacto, consumo está regulado. En el sistema de arbitraje de consumo está totalmente regulado, que es la mediación. En el laboral, que me imagino que es por lo que vas, Exactamente igual. está regulado. En la penal también. Sí. Pero si te das cuenta, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, todos estos ámbitos son aquellos en los que se hace una mediación que se llama evaluativa, donde el mediador tiene una función más directiva, donde puede hacer una propuesta formal de solución del caso. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, por lo menos en la que yo conozco en la laboral, yo creo que el margen de la ley da juego a todas las figuras posibles. A todas. Es más, mi experiencia creo que la más exitosa es la que se ha desjuridificado, la más exitosa, y lo es mucho, porque ha evitado un nivel de judicialidad enorme. Pero creo que en el ámbito laboral caben todas las figuras posibles. Claro. De hecho, en el ámbito laboral se distingue entre el arbitraje, la conciliación y la mediación. Y lo que hacen es identificar la mediación y la conciliación al revés de lo que suele ser en el resto de ámbitos. Lo que intento decir es que, ¿por qué se ha excluido? No nos dan una razón en la ley de por qué lo han excluido, pero sí que lo dicen de forma expresa, no porque en estos ámbitos no se pueda hacer mediación, sino porque tiene unas características tan especiales o una normativa tan concreta que no tienen cabida en esta normativa. Sí, porque tiene un régimen jurídico distinto. Pero Sí. en el laboral no lo sé, o quizás en esto sepas tú más, pero en todas estas, en concreto en estas dos, la función que se reconoce al mediador es una función más parecida a la del conciliador que a la de un mediador, como se entiende en la ley. O sea, me refiero, no simplemente es aproximar, negociar, conciliar, sino que en un momento determinado resuelvo. Tú decides si lo coges o no lo coges. Al menos en consumo y en administrativo es así. ¿Vale? Bueno, esto es la mediación facilitadora y la mediación evaluativa. La facilitadora se distingue desde Estados Unidos. La mediación facilitadora es aquella donde el mediador solamente ayuda a que sean las partes las que alcancen el acuerdo. La evaluativa es aquella en la que, además de ayudar, ofrece una solución. Que si quieres la tomas y si no, no la tomas. ¿Vale? Voy deprisa porque si no, no les va a dar tiempo. ¿Cuáles son los principios de la mediación y qué es lo que distingue realmente la intervención del mediador de otros terceros?
sus principios, su forma de actuar, su proceso. La voluntariedad, esto es similar a todos los sistemas alternativos. Nadie puede ser obligado a participar ni en una conciliación, ni en una mediación, ni en un arbitraje. Todo es un acceso voluntario. Solamente hay un sistema que es obligatorio, que es el juzgado. El juzgado vamos, y si no vamos, el proceso sigue sin mí. Estamos obligados. Pero en esto necesito una voluntariedad, un consentimiento para poder acudir a estos sistemas. Sí es verdad que en el ámbito laboral es necesario llevar a veces una papeleta de conciliación para poder iniciar un procedimiento judicial. O sea, en ese sentido es, entre comillas, obligatorio. No es obligatorio nunca, pero bueno, tienes que hacer por lo menos el paripé de tener que ir. La igualdad y la imparcialidad. ¿Sabéis cuál es la diferencia, perdonad, entre la imparcialidad y la neutralidad? Que son dos de los principios esenciales de la mediación. Que los mediadores llevamos como en volandas, ¿no? Como que es nuestros principios fundamentales serían la imparcialidad y la neutralidad. La imparcialidad hace referencia a las partes en conflicto. Significa que yo no puedo tener ni una relación de amistad ni de enemistad manifiesta con ninguna de las partes, eso por supuesto, pero también tengo que asegurarme de que el proceso está equilibrado, ¿vale? De que todos pueden hablar, todos pueden manifestar sus puntos de vista, todos tienen la misma posibilidad de, en casos de procedimientos judiciales, demostrar, aportar pruebas del tipo que sean, en fin, que el procedimiento sea equilibrado. Eso es la imparcialidad. Y la neutralidad hace referencia a la relación del mediador con el resultado del proceso. Es decir, el mediador no puede ni inducir ni dirigir la solución del conflicto hacia lo que para él sería lo más adecuado. ¿Me explico? Por ejemplo, un mediador, esto lo sabemos, que hacemos mediación familiar, imaginad que es que yo soy una persona muy tradicional y creo, en ese caso, creo que los niños de menos de 3 años se tienen que quedar a dormir con su madre y no deben de pernoctar con su padre. Yo no debo de orientar la solución de un conflicto familiar hacia lo que para mí es más adecuado. ¿Me explico? Ni hacia mis valores personales, ni hacia mis creencias religiosas. La neutralidad significa mantenerte en cierto sentido aséptico en lo que a los valores que se están manejando en ese momento del conflicto, siempre y cuando teniendo en cuenta que trabajamos en un entorno constitucional, que nosotros formamos parte de España, con un marco legal, etc. Pero sin orientar hacia lo que, en mi criterio, mi opinión, sería lo más adecuado. Después está la confidencialidad, principio esencial y que viene regulado en la ley, y por eso nos obligan a firmar un acta inicial de mediación donde nos blindamos como mediadores, de manera que no se nos puede llamar como testigos ni como peritos en ningún juzgado, y que me obliga a romper cualquier tipo de documentación en el momento en el que se termine ese proceso, ¿vale? Y después están las partes en mediación, que es lo que se identifica. Este principio y este principio son lo mismo, que es la buena fe. Partimos de que en mediación todo el mundo debe participar de buena fe, y si el mediador se da cuenta, que no sería la primera vez, que alguien está ahí por dilatar el proceso judicial, por sacar información, o simplemente porque le apetece ver a la otra persona pero no tiene intención de llegar a ningún tipo de acuerdo, nuestra obligación es suspender el proceso judicial, ¿vale? La asistencia personal, tenemos que ir personalmente, no podemos mandar a nuestro abogado ni a nuestro procurador a que negocie por nosotros, y en todo caso, si protegemos a alguien, es a los menores o a las personas dependientes, ¿vale? Bien, pues dentro de la mediación familiar, que es una parte de la mediación civil, lo que pasa es que estaba regulada antes, ¿me seguís? En la mediación familiar, las leyes de mediación familiar recogen de forma muy expresa en qué conflictos se puede mediar. Son las personas que estén casadas o que sean parejas de hecho. Aquí, este sería el objeto de nuestro estudio hoy, que son la mediación intergeneracional, que son los conflictos que surgen en el marco de una convivencia o por personas que tienen algún tipo de vínculo de parentesco, aunque no exista una relación de convivencia. Distinguen los conflictos sucesorios, aunque para mí también puede llegar a ser una mediación intergeneracional, y después adopciones y tutelas. En adopciones está prevista la mediación de forma muy específica para hacer real o como una herramienta para ofrecer a las personas adoptadas, hacer real
el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes. Es decir, todas las personas adoptadas por la actual normativa internacional tienen derecho a poder acceder a la información de quiénes son sus padres naturales, si es que los tenemos, si es que esa información existe, a veces no existe. Pero desde hace ya tiempo los servicios sociales, todas las personas que se encargan de gestionar todas las adopciones tienen que guardar esa información para que si el menor, siendo menor, o ya una vez que es mayor, si desea acceder a esa información, que se pueda permitir. Y la forma en la que se está, según la normativa, en la que se está haciendo este acceso a esa información, este contacto y esta gestión de conflictos, si es que en un momento llegan, es a través de la mediación. Aunque esta es de las mediaciones que, en mi opinión, están funcionando menos, por desconocimiento, no porque no sea bueno, sino porque no se sabe. Después está la mediación comunitaria, que esto me imagino que muchos de los que han estudiado el máster de comunitaria pues lo habrán visto. Mediación comunitaria es todo lo civil que no es familiar. ¿Me explico? Todos los conflictos civiles en los que participamos ciudadanos, pero que no estamos unidos o vinculados por un vínculo de parentesco o por un vínculo familiar. Estarían los conflictos comunitarios, que serían los conflictos, el que más conocéis seguramente será la mediación educativa. Después están los conflictos con las administraciones públicas, que desde el trabajo social, la Agenda Global del Trabajo Social del año 2012, recoge la mediación como una herramienta para fomentar la participación ciudadana y hacer real el ejercicio efectivo de la participación de los ciudadanos en la gestión política del Estado. Y después estarían los conflictos interculturales, que a sus mediadores se les exige una formación específica en multiculturalidad, en interculturalidad, gestión de conflictos basados en valores, es decir, tiene una formación más concreta y más específica. Bien. ¿Cuáles son las principales aportaciones de la mediación? La primera, y la que para mí realmente es más importante y por la que yo creo que yo me enganché en todo esto, es su función pedagógica. Y esto nos lo remarcan mucho. Para mí la mediación lo que más nos aporta es el aprendizaje de cómo gestionar un conflicto desde la responsabilización y desde la implicación en la gestión de ese conflicto. Cuando nos vamos a separar, por ejemplo, es mucho más fácil decir, oye, que lo resuelva un juez porque yo estoy triste o estoy en una situación en la que no puedo, que lo decida un juzgado. Pero nosotros que hemos trabajado en un punto de encuentro nos damos cuenta que eso, llevado al extremo, es muy inhabilitante. O sea, yo he visto escritos de jueces, o sea, de personas que estaban separadas y le pedían a un juez, por favor, obligue al padre del niño que traiga los calcetines limpios cuando venga del régimen de visitas. No sé si me explico. O sea, si nos vamos al extremo, una mala gestión del conflicto te inhabilita para gestionar cosas tan tontas como si tengo que llevarle la mochila al niño para la visita, si tengo que meter... En fin, lo que permite la mediación es una adecuada gestión del conflicto, una responsabilización, una implicación en la gestión del conflicto y por lo tanto permite un mayor cumplimiento de los acuerdos a los que hemos llegado. Yo me voy a creer más un acuerdo que yo he trabajado, que yo he sudado, que yo he luchado, que no algo que me viene impuesto desde un juzgado. Lo voy a cumplir mejor y el nivel de cumplimiento es mucho mayor si eso se gestiona así. Segundo, es una herramienta para el ejercicio de los derechos ciudadanos, es lo que os acabo de decir. Permite una solución más ajustada a las necesidades de los que están involucrados en el conflicto. Muchas veces cuando tú entras en una sesión de mediación y te dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que nosotros les vamos a decir es, ¿qué queréis? Y claro, se quedan un poco alucinados de que ellos puedan decidir qué es lo que quieren. Siempre y cuando esté dentro de un marco legal, en principio podemos hacerlo como vosotros queráis. Ya estoy yo aquí para deciros si eso se puede, si no se puede hacer, cómo lo podemos hacer, distintas alternativas, pero es muy, muy creativo. Hasta que llegó la mediación, las sentencias de los juzgados, bueno, igual no solamente por la mediación, pero las sentencias de los juzgados eran suelta, caballo y rey, sobre todo en temas de separaciones y divorcios, ¿no? Me separo, pues el menor se va, fines de semana alternos y un día entre semana, y es lo que hay. Y el padre, aunque trabajase el día entre semana, vamos, se iba de trabajo, soltaba lo que tenía que hacer por ir a por el niño el día entre semana, que normalmente eran los miércoles. No sé si os acordáis. ¿Ahora qué hay? Pues ahora hay una gran variedad. ¿Qué es la custodia compartida? Pues la custodia compartida es lo que los padres quieren que sea. Pueden ser años alternos, pueden ser semanas alternas, pueden ser fines de semanas alternos y las semanas entre medias repartidas. Es que no dice nada la ley. Tú puedes decidir.
¿Me estoy explicando? O sea, la mediación permite una creatividad que no permite determinadas instancias. ¿Podríamos llamarle flexibilidad también? Sí, flexibilidad. Es como una adaptación dentro de un marco, pero el marco es muy amplio. Es una adaptación de la solución a tus propias necesidades, a tu realidad. Y es más barata y más rápida. Esto yo aquí hago el hincapié. Es más barata y más rápida si viene desde los servicios sociales. Si no, no siempre es más barato y más rápido. De hecho, veníamos comentando, la mediación privada no funciona. En España la mediación privada no funciona. O sea, si queremos que la mediación funcione, tiene que ser gratuita. Y eso es así. Y los elementos a tener en cuenta en la mediación intergeneracional... ¿Por qué no funciona? ¿Puedes explicarlo? ¿Por qué la mediación privada? Esto es mi ¿Dices en opinión, términos estadísticos, lo sabes, por experiencia? Todas las personas, hay muchos mediadores formados que han puesto su placa de despacho de mediador familiar y no tienen clientes. Los clientes llegan normalmente a través de los servicios sociales y se atreven a la mediación porque no les va a costar dinero. O sea, piensa que la mediación es un sistema de gestionar un conflicto que no te garantiza que vas a tener una solución. Entonces tú dices, bueno, ¿y para qué voy a venir yo aquí 8 sesiones, te voy a pagar mínimo 50 euros la sesión? Si no me estás diciendo que yo de aquí me voy con un acuerdo, para eso me voy a un juez. No sé si, sin embargo, si vas a través de servicios sociales o vas a través de una asociación que esté subvencionada o lo que sea una gestión gratuita, una administración gratuita, ahí sí, y ahí es donde se enganchan, si ahora os lo van a decir, ahí es donde realmente está funcionando la mediación. Si tengo que pagar, hoy por hoy en España no existe esa cultura, sí existe en Estados Unidos, sí existen en los países del norte de Europa, en Finlandia, en Noruega, donde la mediación está desde hace muchísimos años, ahí la gente sí lo hace, sí. Y por ejemplo, cuando es una entidad que ha pactado que el método de resolución es la mediación, ¿a qué tipo de mediación se está refiriendo? ¿La privada o la pública? ¿Puede acceder a la pública? No sé en qué institución estás pensando. No sé, la UCM tiene como apartado que, por ejemplo, la forma de resolución de conflictos es la mediación. Claro, en la UCM hay un Instituto Complutense de Mediación que en principio sería gratuito. Y si no, tú podrías, en vez de ir ahí, que podrías ir al centro de apoyo a las familias o a alguna institución donde te ofrezcan ese servicio de mediación. Dudo que alguien que quiera gestionar un conflicto, si tiene que pagar por gestionar un conflicto, imagínate que tienes un conflicto con una compañera, dudo que tú vayas a pagar por eso. Hoy por hoy. Eso significa que necesitamos un cambio cultural, en mi opinión. Yo un poco en esa línea que está diciendo ahora Marta, y es que la dificultad para que se demande la mediación a nivel privado es que la gente no conoce la mediación. Entonces es muy difícil demandar algo que tú no sabes lo que es. En los medios públicos lo que sucede es que, como bien explicaba Marta, hay una parte importante de los casos de mediación que procede de la derivación, tanto externa de otros recursos como del propio centro. En el nuestro, que hay varios servicios dentro del propio centro de apoyo a las familias, hay una derivación interna importante. Y con el paso de los años hemos visto que la gente que acude no acude porque conozca la mediación, sino porque conoce a alguien que ya estuvo. Es decir, la mediación aquí, o la difusión de la mediación, sería boca a oreja. Entonces, sí que podría haber un campo importante para la mediación privada, pero para eso primero el concepto tiene que calar en la sociedad, tiene que ser conocido. De hecho, los mediadores privados que tienen trabajo a nivel privado como mediador son los que proceden de lo público, porque digamos que las personas demandan a ese profesional, no tanto el proceso. No sé si me estoy explicando. Entonces, quizá la solución sería pasaría porque se generalizara el término y porque la gente conociera los beneficios que tiene el proceso que está explicando Marta. En ese caso habría campo para todos. Claro que eso ocurre en algunos países, como por ejemplo en California, en Noruega, donde la mediación es obligatoria para separaciones o divorcios, es obligatorio ir a una sesión de mediación. Ahí te explican lo que es, ves lo que es, y si quieres sigues y si no, no sigues, y ahí ya sigues pagando. Pero es necesario, como ocurre en el ámbito laboral, es necesario para poder separarme ir con una papeleta que diga yo he intentado una mediación y no hemos podido. ¿Me explico? O sea, que sería una forma también de ir introduciendo la cultura de oye, intenta gestionar el conflicto tú primero antes de gastarte dinero público, recursos, etcétera, y sobre todo quitándote la responsabilidad de la gestión del conflicto. Inténtalo, si no puedes no pasa nada, ahí está el costo. Pero vamos a intentarlo primero, ¿no? Aquí, en relación a lo que dice Marta, en España la mediación a nivel familiar sí que existe de manera intrajudicial, pero es a criterio del juez. Entonces las personas no es que no estén obligadas, sino que incluso los que deriva el juez, si quieren, pueden no ir a la entrevista informativa.
Claro, es una diferencia fundamental con los países que está comentando Marta, donde ahí, además del beneficio para el sistema de justicia, lo tiene también para la difusión de la mediación, porque todo el mundo conoce lo que es. Incluso habrá gente que a nivel privado lo demande directamente. Antes que ir a un sistema público, que además, como dice Marta, luego tiene un coste, directamente va a un mediador privado. Luego, antes de que yo ya, esto lo he hablado muchas veces con Valva y con Félix, pero bueno, cuestiones que yo creo que deberíamos de tener en cuenta en mediación en conflictos intergeneracionales. La primera, voy a empezar por esta, perdonadme que es la última, pero hay una situación de partida desequilibrada. No es una negociación entre pares. Me explico, no es una negociación entre dos personas que se van a separar o entre dos adultos que tienen la misma capacidad jurídica, la misma capacidad de obrar, la misma situación, por así decirlo, de partida. Estamos hablando de una relación que ya de por sí es, ¿no? Hay un padre y hay un menor. Esto ha dado mucho que hablar y mucho que decir de si realmente esto es una mediación o no es una mediación. Lo es, pero tenemos un marco y una forma de actuar distinta que en otro tipo de mediaciones. Partimos de un desequilibrio del que no partimos en otro tipo de mediaciones. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo como jurista también tengo que tener en cuenta que hay una normativa específica en temas de menores. Depende del menor con el que estoy trabajando. Si es un menor con 12, 13, 15 años, es distinto que estoy hablando con un menor de 17, 16 años, donde su capacidad de tomar decisiones es diferente. Pero no solamente por su capacidad de entender las cosas, sino por su situación jurídica. Su capacidad de obrar es distinta con 7 años que con 16. Por lo tanto, un mediador que trabaja con menores también tiene que tener esto en cuenta. ¿Qué aporta la mediación que no aporta otras cosas? Pues que permite al menor responsabilizarse también. O sea, lo que nos dicen todos los convenios de los menores de las Naciones Unidas es que un menor no es un incapaz, como era antes, sino que un menor es una persona que tiene una capacidad más limitada, pero que debe de ir adquiriendo hasta los 18 años. No es que con 18 años de repente te cae una teja y ahora toma, ya eres mayor de edad, ¿verdad? Hasta ahora no has hecho nada y ahora lo resuelves todo. No, no. Se trata de ir dándole paso y ir dándole tiempo para poder ir tomando sus propias decisiones. Pues la mediación es una herramienta que nos permite, valorando cómo es el menor, qué decisiones puede tomar y qué decisiones no debe tomar. ¿Sí? Bueno, capacidad jurídica, la normativa, y aquí es donde ya se lo dejo a Félix, se lo dejo así. Yo siempre he tenido, y esto os lo dejo, siempre he tenido un conflicto en este tipo de mediaciones, en este en concreto, porque creo que hay mucho intrusismo profesional. Y es que creo que se confunde muchas veces lo que hace un mediador con lo que hace un psicólogo. O otro profesional, que puede ser perfectamente un trabajador social. Cuando yo estoy negociando un entorno familiar, una convivencia, poniendo una serie de normas, o pensando si el menor se emancipa o no se emancipa, que es el caso que traéis, a veces el mediador no solamente negocia, sino que hace otro tipo de intervención, o a veces dice que hace mediación cuando en realidad está haciendo una terapia familiar o está haciendo... Pues creo que aquí también el límite de qué es mediación y qué no es mediación también es muy importante marcarlo, porque las técnicas son distintas, porque el proceso debe ser distinto. Creo que eso es algo que como profesionales nos tenemos que plantear. Es solamente para los trabajadores sociales, que creo que sois muchos, creo que un debate muy interesante a nivel de investigación es analizar la profesión del mediador. ¿La mediación es una profesión nueva o es una herramienta que tienen otros profesionales para poder gestionar los conflictos? Porque si veis el código deontológico de los trabajadores sociales, una de las funciones es la de mediar. Y sin embargo la mediación es una profesión, entre comillas. Tenemos una normativa específica que nos dice que el mediador debe ser un profesional con una formación concreta, que son 100 horas, con unos principios concretos que no son los mismos del trabajo social. No sé si me estoy explicando, que creo que es importante también decidir si esto es una profesión nueva o es una herramienta que tenemos que hacer. Yo me pongo el gorro de psicólogo o de trabajador social, pero a veces me lo puedo quitar y me pongo el gorro de mediador. Podemos confundirlo todo. No sé si yo lo suelto ahí y luego ya, si queréis, lo podemos ir hablando. Os dejo todo. No, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Pues ya sé que lo tuyo es más bien una aproximación jurídica. Sí. No sé si otras aproximaciones a la mediación de naturaleza más antropológica o psicológica las has dejado para ello y la van a tratar ellos. Pero si no lo has hecho así, me gustaría, entonces... Si quieres, si yo te puedo contestar, y si no lo hacemos aquí entre los tres. Bueno, no, pues eso, que miraras
al mediador o la mediadora desde otra perspectiva, ¿no? Y hablaras un poco de qué características debe tener, cuáles son las cualidades que debe cultivar, todas estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me involucré un poco en lo del 15M, ¿no? Y vi que la palabra cuidados se convirtió en la palabra estrella de todas las relaciones que manteníamos entre nosotros, gentes de mundos muy distintos y de ideologías y edades, ¿no? Y yo he visto que tú no has usado la palabra cuidados y me ha sorprendido. Bueno, yo es que creo que, a ver, antropológicamente hay muchos estudios, de hecho la mediación viene de hace mucho ya. Yo recuerdo en mi tesis que hablaba de la mediación, aparecía la palabra mediador en la Biblia, en China, por ejemplo, los hombres buenos de toda la vida que existen en todos los pueblos, como el referente, el patriarca que, bueno, pues por su criterio, por su buena forma de hacer o por su conocimiento de determinadas materias, todo el mundo iba a preguntarle, oye, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo lo puedo hacer? La mediación es un poco la profesionalización del hombre bueno, que siempre además se ha utilizado esa palabra. Cuidador, yo creo que es un cuidador del proceso. Todos cuando tenemos un conflicto y somos parte de ese conflicto, creo que la percepción de la realidad es distinta a la que tiene una persona que no está metida en ese conflicto. Entonces es un cuidador del proceso de gestión, si lo quieres ver así. Yo creo que el mediador es un acompañante a la hora de tomar una decisión, pero lo importante es que la decisión la tienes que tomar tú. Y la tienes que tomar tú no solamente teniendo en cuenta tus intereses de una forma egoísta, sino de una forma cooperativa. La función de la mediación es ver el interés del otro, ponerte en los pies del otro. Eso es, las técnicas de la mediación es el empowerment, el reconocimiento, la técnica de la bola de cristal, son todo técnicas que lo que te ayudan es a no solamente ver el conflicto desde tu dimensión, sino verlo desde el otro, desde el prójimo, y ahí podemos encontrar una solución. Las habilidades, se supone que son superhombres, ¿no? Saben escuchar, tienen empatía, tienen no sé qué, pues no. Yo, si me lo permitís, yo creo que es una persona creativa. Yo creo que un mediador debe ser creativo para que se te ocurran alternativas que no se le ocurren a ellos. Tienes que saber escuchar. Para mí esas son, no sé si estáis de acuerdo. Mucha paciencia también, Sí. Porque hay una parte del conflicto que absorbe el mediador, es inevitable, ¿no? Sí. Claro, ser tolerante en general, lo que decía antes Marta es importantísimo, ¿no? Los valores, de una forma muy general, ¿no? Está claro que tienen que ser siempre compartidos, hay unos básicos, pero a partir de ahí las soluciones de las partes y que vayan a ser útiles para ellos son las que valen. Nosotros no estamos presentes en el proceso como personas, digamos, estamos como técnicos, como facilitadores, como colaboradores, y sí que absorbemos una parte del conflicto, para lo cual hay que tener bastante paciencia y conocerlo un poco, y después lo que devolvemos o intentamos devolver es un punto de vista práctico. La mediación tiene que servir para algo, tiene que resolver los problemas que tiene, y si yo tuviera que utilizar solo una frase para lo que hacemos nosotros, sería ayudar a la gente a pensar en qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que va a suceder, que puedan anticipar posibles dificultades y que busquen las soluciones más prácticas. A veces tendrán que ser muy creativas, como dice Marta, y otras veces tendrán que ser muy simples, pero lo importante es que vale. Y es un poco bueno, luego podríamos descomponer muchísimo, pero eso es un poco la idea del mediador. Una pregunta, ¿puedes participar verbalmente, orientando verbalmente a ver cuál es el camino más idóneo a llevar? Es que el idóneo depende de ellos. Es verdad que nosotros sí que tenemos cierta experiencia sobre los conflictos en los que tratamos y sí sabemos que hay alternativas que pueden ser más prácticas que otras en algún momento concreto. O sí sabemos que hay posibles soluciones que a veces provocan conflictos futuros, y aquí tendríamos que poner ejemplos, ¿no? Y sí que lo que hacemos es ponerlo de manifiesto, es decir, que compartimos información. Si necesitan información, nosotros la aportamos. Pero se trata más bien de hablar de diferentes posibilidades que decirles lo correcto es esto, porque en el fondo tampoco lo sabemos. O sea, la mediación o el resultado de la mediación debería ser un traje a medida para las personas que participan. Y nosotros les ayudamos, les tomamos medidas, les ponemos el tejido y tal, para que al final ellos lo construyan. Pero es de ellos, y lo que es muy útil para un determinado caso, pues, por en otro no sirve para nada. Por eso es tan importante lo que decía antes Marta, de los genéricos, ¿no? De las soluciones genéricas, que eso en vez de un traje a medida era una especie de saco que no le quedaba bien a nadie. Entonces lo que hacía es que además de no definir nada provocaba más conflictos. Y pongo un ejemplo muy claro en relación a lo que decía Marta. La mitad de las vacaciones escolares. ¿Cuándo empieza la mitad? ¿Desde cuándo?
detalles que son muy pequeños son los que luego provocan conflictos más graves. Y nuestra función como mediadores es anticiparnos a eso y ayudar a la gente a que piense. Sabemos también que están en un momento del conflicto donde hay muchas emociones asociadas y como nos pasaría a nosotros si estuviéramos en su lugar, les cuesta pensar. Pues por eso os digo que absorbemos una parte del conflicto, que son las emociones, y les devolvemos otra, que es pensar en su propio futuro, la autodeterminación. Yo, esto sé que no es políticamente correcto, pero yo creo que la neutralidad absoluta no existe. O sea, así como la imparcialidad sí que es necesaria y lo puedes controlar, tú sabes si tú tienes amistad o enemistad, sabes si estás favoreciendo a uno o a otro, pero la neutralidad total es imposible, porque si quieres ser neutral terminarías no diciendo nada, ¿no? Para que sean ellos. Entonces, tienes que ser activo al final en el proceso. El mediador tiene que es un elemento más en todo el proceso, ¿no? Entonces, aun sabiendo que la neutralidad perfecta no existe, tenemos que intentarlo. Eso significa que no puedo asesorar, no puedo decirle, no, tú tienes que hacer esto, ¿no? Imagínate, yo que soy mujer, a lo mejor tiendo a beneficiar a las mujeres, pues eso no, tengo que estar atenta a todas esas situaciones, ¿no? O propuestas que me vienen de una persona que realmente tenemos valores completamente diferentes, pero son sus valores y son sus, aunque a mí me parezcan algo absolutamente descabellado. Marta, si quieres poner un ejemplo de lo que tú estás diciendo, y es imaginar que esto nos ha sucedido, ¿no? Que las partes que están participando en el proceso de mediación, una pareja que se va a separar, dice, a nosotros nos gustaría que la mitad de las vacaciones, como decía antes, lo pase con cada uno. Entonces, hay personas que son muy detallistas, vamos a decir, ¿no? Y se van a contar las horas. Y dicen, el intercambio debería ser el 30 de diciembre, ¿vale? A las 4 de la mañana. Eso nos ha pasado, ¿eh? A las 4 o a las 5, la hora que sea. Y los dos están de acuerdo en poder hacerlo así, porque es la mitad exacta y ninguno de los dos quiere tener menos tiempo que el otro. Entonces, nosotros podríamos decirle, pues esto no está bien, o esto sí está bien. Lo que hacemos es, vuelvo a lo de antes, intentar que piensen. Y le podemos decir, vale, pues ahora vamos a imaginarnos que es el 30 de diciembre, que hace mucho frío, ¿no? Y que son las 4 de la mañana. Y vuestros niños que tienen 8 y 7 años se tienen que levantar. ¿Cómo creéis que se van a sentir en ese momento? ¿No? Es lo que en el fondo estás pensando, pero estáis locos. O sea, eso es así, o sea, no somos neutrales, pero es lo que piensen ellos. Que piensen ellos y que lleguen a la conclusión de que las 4 de la mañana es una hora muy mala. No hace falta que se lo diga yo, lo importante es que ellos lo piensen y que lleguen a sus propias conclusiones. En ese sentido, estamos hablando de detalles tan nimios, o sea, las personas son capaces de ser tan tontas. Sí. No se trata de tontos, sino... A ver. No, perdona. He sacado que debe partir a las 4 de la mañana, el día 30 de diciembre. Ana, nosotros hemos visto a gente que lleva a las niñas, ¿os acordáis en el punto de encuentro? Que lleva a la niña con un abrigo, se lo quita y el padre o la madre que viene a recogerlo viene con otro abrigo, con otras ropas. O sea, la niña va de una casa a otra sin llevar nada a la casa del otro. Hemos visto, recuerdo una negociación donde hacíamos un presupuesto contando cuánto bizcocho se tomaba una niña por las mañanas. Eso lo recuerdo. Lo que os podéis imaginar y mucho más. Pero en relación a lo que decía antes... te hace ver las cosas así, si es que lo importante es eso. Lo importante de la mediación es que te hace ver que a lo mejor es una tontería o a lo mejor para él el bizcocho es esencial. Bueno, porque para ti el bizcocho es esencial, para mí será otra cosa. Eso está explicando el malestar que tengo con Cari. O sea, el que yo cuente el bizcocho que se come nuestra hija no es porque yo tengo un malestar en el mundo. Eso influye, pero pensar que el conflicto lo que lleva aparejado sin duda es muchísima emoción, ¿no? Entonces las emociones básicas que hay serían el miedo, la ira, ¿no? Pues la tristeza, y son emociones que son muy incapacitantes en grados altos, ¿no? Pensad en una persona que tiene una fobia, que en el fondo tiene mucho miedo a subir a un avión. Nosotros podemos decir, pero qué tontería, el avión no se cae nunca ya, pero explícaselo a esa persona que tiene miedo, ¿no? Esto es exactamente igual. Las emociones en el conflicto están tan descontroladas que es muy difícil que las personas puedan ser ellas mismas. A veces al final lo vemos, ¿no? Cuando ya van terminando y van recuperando esa capacidad de autodeterminación que explicaba Marta, pues las personas pueden ser más razonables, pero en un inicio pues pueden discutir por cualquier cosa porque no están ellos, están las emociones. Claro, yo creo que también se basa un poco en eso, en la mala gestión de las emociones, ¿no? Y el mediador ahí es cuando tiene que ayudar un poco a gestionar esas emociones y sobre todo a que cada parte, como habías dicho antes, asuma su responsabilidad y su compromiso también, ¿no? También teniendo en cuenta que no hacemos una terapia, que muchas veces te quieres remontar al inicio y al origen y no, aquí estamos para negociar. Entonces vamos a ir todo lo atrás que necesitemos para poder ir hacia adelante, pero no vamos a solucionarlo de atrás. Entonces muchas veces, como decía Félix, te plantean, es que es un padre que no se ha ocupado nunca de sus hijos, ya me separo y quiere la guardia y custodia compartida. Pues sí,
es posible que sea así, pero vamos a verle la parte buena. Y sobre todo vamos a ver si es real que quiere la guardia de custodia compartida. Porque muchas veces es una cosa, pero cuando te pones a negociar realmente, como nos ha pasado, no, es que el miércoles salgo del trabajo a las tantas, no, es que no sé qué, no, es que no sé cuánto, no es que ¿cómo que es una guardia de custodia compartida? Porque es otra cosa. ¿Me explico? O sea, hay que ponerle el límite también hasta dónde llegamos.